Mi nombre es Valeria Navarro, y la vida, a mis 50 y tantos, me había enseñado más de lo que jamás imaginé. Después de la tormenta de un divorcio que me dejó el alma en carne viva y el cierre forzado de mi antiguo negocio en Sevilla, me refugié en este pequeño pueblo costero de Andalucía, La Calma Dorada. Aquí, entre el aroma salino del mar y el murmullo de las olas, abrí mi salón de belleza, el Rincón de Valeria. Era un local modesto, en una esquina soleada de la calle principal, pero lo había decorado con todo mi corazón. Las paredes, de un suave tono arena, contrastaban con los toques de azul turquesa, evocando la esencia del Mediterráneo. Mis tijeras, siempre afiladas, eran mi bastón, mi salvación. Desde el principio, noté que mi clientela masculina era inusualmente numerosa. Hombres de mediana edad, algunos incluso mayores que yo, llenaban mis sillones, esperando pacientemente su turno. Recuerdo el brillo en sus ojos, una mezcla de expectación y algo más, algo que no terminaba de descifrar. Era extraño. No ofrecía nada fuera de lo común, cortes clásicos, arreglos de barba, lavados con productos de calidad. Aún así, el rumor comenzó a extenderse como la espuma de una ola en la orilla. Lo oí en la panadería de Doña Lola, en el mercado de la plaza, e incluso en la farmacia, mientras esperaba mi turno. Valeria, la peluquera de El Rincón, dicen que hace algo más que cortar el pelo, murmuraban las vecinas, con miradas cargadas de malicia y curiosidad. Uno de los que más avivaba la llama era don Rafael, un vecino del pueblo, siempre al tanto de todo. Un día, mientras me ayudaba con unas cajas pesadas, soltó con una sonrisa pícara: Valeria, tu salón está de moda entre los hombres, ¿eh? Dicen que no solo les lavas el pelo. Lo miré con una ceja arqueada, intentando descifrar el significado oculto de sus palabras, pero él solo se encogió de hombros, dejando la frase en el aire. Estas insinuaciones me inquietaban, me recordaban viejos fantasmas de mi pasado, de cuando mi salón de masajes en Sevilla fue blanco de malentendidos y habladurías. Había cerrado por eso, por la difamación, por la incapacidad de la gente de entender que la bondad y el cuidado pueden ser desinteresados. Mi exmarido, Ricardo, nunca me creyó, y la confianza se rompió para siempre. Pero aquí, en La Calma Dorada, yo era una mujer nueva. Decidí ignorar los chismorreos y concentrarme en mi trabajo, en cada hebra de cabello, en cada sonrisa agradecida de mis clientes. Mi uniforme era siempre impecable, un vestido de lino color crema que caía hasta mis rodillas, con un ligero escote en V que dejaba adivinar la curva de mi cuello, y un cinturón delgado de cuero que ceñía mi cintura. Siempre llevaba mis sandalias bajas, cómodas para estar de pie, y un discreto collar de ámbar que mi abuela me había regalado. Me gustaba verme elegante, pulcra, profesional. Y quizás, esa imagen de mujer serena y algo misteriosa era lo que alimentaba la imaginación de algunos. Un martes por la tarde, mientras el sol ya comenzaba a dorar las fachadas de las casas, un nuevo cliente entró en mi salón. Era un hombre alto, de unos 60 y tantos, con canas plateadas que enmarcaban un rostro marcado por la vida. Sus ojos, de un azul intenso, reflejaban una profunda melancolía. Se llamaba Miguel Ángel, y su voz era suave, casi un susurro. Me contó que su esposa había fallecido hacía 2 años y que, desde entonces, vivía solo. Su historia me conmovió. Entendí su soledad, la reconocí en mi propia alma. Le ofrecí un té de hierbas mientras esperaba su turno. Observé cómo se sentaba en el sillón de espera, con una postura algo encorvada, como si el peso del mundo reposara sobre sus hombros. Los demás clientes, habituados a mi salón, conversaban animadamente, pero él se mantenía en silencio, sumido en sus pensamientos. Cuando llegó su turno, lo invité a sentarse en mi silla. Solo un arreglo sencillo, por favor, dijo con una voz algo ronca. Sus manos, que parecían grandes y fuertes, temblaban ligeramente. Comencé a lavarle el cabello con mi champú de almendras y miel, el favorito de mis clientes. El vapor cálido y el aroma dulce envolvían la pequeña cabina de lavado. Mientras mis dedos masajeaban suavemente su cuero cabelludo, sentí la tensión en sus hombros, en la nuca.
Era un nudo de preocupaciones, de penas acumuladas. Lo notaba en casi todos mis clientes varones, especialmente en aquellos que vivían solos. La falta de contacto físico, de un simple roce de manos, de un abrazo sincero, dejaba un vacío palpable en sus vidas. Era algo que yo también conocía demasiado bien. Al terminar el lavado, le sequé el cabello con una toalla tibia. Un pequeño masaje en el cuero cabelludo le ayudará a relajarse, le dije con mi voz más suave. No era una oferta extra, sino algo que solía hacer con aquellos que parecían más tensos. Mis manos se movieron con delicadeza, explorando los puntos de tensión, liberando la rigidez. Sentí como Miguel Ángel exhalaba un suspiro profundo, como si un peso invisible se hubiera desprendido de él. Su piel, bajo mis dedos, se sentía cálida y algo áspera, con pequeñas cicatrices de lo que parecían ser viejas heridas de trabajo. Luego, pasé a cortar su cabello. Mis tijeras, con su suave clic-clic, eran el único sonido en el salón. Mientras trabajaba, pude observar su reflejo en el espejo. Su rostro, antes tan sombrío, se había relajado. Los ojos azules, ahora más brillantes, me miraban con una gratitud silenciosa. Al terminar, le sacudí el cabello con un cepillo suave. Tiene los hombros bastante cargados, le dije, notando la rigidez en su cuello. Permítame un momento. Mis dedos expertos se posaron en su nuca, luego en sus hombros. Presioné suavemente, liberando los puntos de presión, sintiendo los nudos deshacerse bajo mis yemas. No era un masaje erótico, ni nada por el estilo. Era un simple gesto de compasión, de ayuda. Un alivio genuino. Muchos de mis clientes masculinos, especialmente los mayores, parecían sufrir de estas contracturas. ¡Ay, qué alivio!, exclamó Miguel Ángel, su voz ya no tan ronca. No sabe lo bien que me sienta esto. Mi esposa solía hacerme esto cuando llegaba del trabajo. Su voz se quebró. Es normal, le dije con empatía, el cuerpo acumula las tensiones del día a día. Le expliqué que un buen masaje en esa zona podía mejorar la circulación y aliviar las molestias. Me sentí bien al verlo tan relajado, tan agradecido. Al pagar, Miguel Ángel me miró con una sonrisa sincera. Volveré, Valeria. Volveré pronto. Y se fue, dejando tras de sí un rastro de una ligera fragancia a lavanda. Esa noche, mientras cerraba El Rincón de Valeria, el rumor de la panadería volvió a mi mente. Algo más que cortar el pelo. Quizás para algunos, un simple masaje en la nuca, un toque cálido y compasivo, ya era algo más. Especialmente para hombres que, como Miguel Ángel y como yo, vivían en la soledad, añorando el calor de una caricia, la simple cercanía humana. No había maldad en lo que hacía. Solo un deseo genuino de aliviar un poco el peso de la soledad que notaba en sus ojos. Pero el pueblo siempre tenía su propia versión de la verdad. Y yo, Valeria Navarro, ya había aprendido esa lección de la forma más dura. Cerré la puerta del salón, con el corazón lleno de una mezcla de satisfacción y una punzada de inquietud. La historia de El Rincón de Valeria apenas comenzaba, y ya sentía que los susurros se harían más fuertes. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad en El Rincón de Valeria. Los rumores no amainaban, de hecho, parecían intensificarse, tejiendo una red invisible alrededor de mi pequeño santuario. Oía susurros en la cola del supermercado, dicen que la peluquera tiene manos de oro, que te quita las penas del alma. A veces, un cliente nuevo llegaba con una mirada de expectativa inusual, una curiosidad que iba más allá de un simple corte de pelo. Vestía con mi habitual elegancia sobria, hoy, un vestido midi de seda fría en un tono azul marino profundo, que se deslizaba con gracia por mi figura y realzaba el brillo en mis ojos. Unas bailarinas de cuero negro y un brazalete de plata labrada eran mis únicos adornos. Mi rutina era inquebrantable. Abría a las 9, el aroma a champú y café recién hecho inundaba el ambiente. Me sumergía en el ritmo de las tijeras, el secador, las conversaciones banales. Pero la inquietud era un perfume sutil que se colaba en el aire.
cada vez que ofrecía un ligero masaje en la nuca o los hombros a un cliente visiblemente tenso, un gesto que para mí era de pura empatía, una extensión de mi cuidado profesional, sentía una punzada. ¿Estarían interpretándolo mal? ¿Estaría alimentando, sin querer, las habladurías? Miguel Ángel se convirtió en un cliente habitual. Venía cada 2 semanas, a veces solo para un arreglo, otras, para un lavado y un masaje relajante, como él lo llamaba. Su presencia era un bálsamo. Con él, las conversaciones eran más profundas. Hablábamos de la vida en el pueblo, de las rutinas de la vejez, de la soledad que compartíamos. Un día, mientras mis manos trabajaban en su cuello, me dijo con voz baja: Valeria, usted tiene una luz especial. Desde que vengo aquí, me siento menos solo. Sus palabras me conmovieron. Era la confirmación de que mi instinto, mi deseo de simplemente ayudar, era percibido con la misma pureza. Pero no todos eran como Miguel Ángel. Había clientes que llegaban con miradas descaradas, con comentarios insinuantes. Un hombre, con un fuerte olor a alcohol y una risa forzada, intentó un día tocar mi mano de forma inapropiada mientras le daba el cambio. Mi voz se endureció, mi mirada se volvió fría. Señor, este es un salón de belleza. Por favor, mantenga la compostura. Se disculpó a regañadientes y se marchó, pero el incidente me dejó un regusto amargo. Me recordaba demasiado a lo que había vivido en Sevilla, la forma en que mi amabilidad se había distorsionado en las mentes de algunos. La tensión se acumulaba. Sentía que caminaba sobre una delgada capa de hielo. Empecé a cerrar el salón más temprano, evitando las horas de la noche. Me había acostumbrado a que mi jornada se extendiera hasta el atardecer, pero ahora, el crepúsculo me generaba ansiedad. Me invadía la misma sensación de vulnerabilidad que me había acechado en el pasado. Una noche, cerca de las 8, mientras recogía las últimas toallas, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Mi corazón dio un vuelco. Miré por la ventana. Era la silueta de un hombre. Una figura alta, corpulenta. No era un cliente habitual. La calle estaba desierta, las tiendas vecinas ya habían cerrado. La lluvia comenzó a caer, fina pero persistente, golpeando el cristal de la ventana. Decidí no abrir. Apagué la luz del escaparate y me moví sigilosamente hacia la parte trasera del salón, esperando que se marchara. Pero el timbre volvió a sonar, más fuerte esta vez, acompañado de golpes en la puerta. Una voz grave, distorsionada por el alcohol, resonó desde el exterior: Valeria. Sé que estás ahí. Abre la puerta, bonita. El pánico se apoderó de mí. Mi pulso se aceleró, mis manos comenzaron a temblar. No era un simple cliente. Era un acosador. Los golpes se hicieron más violentos. Vamos, Valeria. No te hagas la difícil. Sé lo que haces aquí. Todos en el pueblo lo saben. Su voz cargada de malicia me heló la sangre. Mis ojos se llenaron de lágrimas, de rabia, de frustración. ¿Otra vez? ¿Estaba condenada a repetir el mismo infierno? Me encogí detrás del mostrador, intentando silenciar mi respiración. Sentía la vibración de los golpes en el suelo, como un latido aterrador. El miedo me paralizaba, pero una parte de mí, esa Valeria fuerte que había renacido de las cenizas, se negaba a rendirse. De repente, los golpes cesaron. El silencio se hizo pesado, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. Pensé que se había ido. Un suspiro de alivio comenzaba a formarse en mi pecho. Pero entonces, escuché un sonido distinto, un crujido metálico. El pomo de la puerta. Estaba intentando forzarlo. Mi mente corrió a 1000 por hora. No tenía teléfono móvil a mano, lo había dejado en la parte de atrás, cargando. Estaba sola. Completamente sola. Las historias del pueblo se agolparon en mi mente, las miradas furtivas, los comentarios maliciosos. Había subestimado el poder del rumor, su capacidad para retorcer la verdad y convertirla en un arma. Mientras el sonido del metal forzándose aumentaba, mi mirada se posó en un objeto cercano.
Un jarrón pesado que adornaba el mostrador, lleno de flores secas. Mi mano tembló al tomarlo, sintiendo su peso sólido. Era mi única defensa. Si entraba, no me quedaría de brazos cruzados. No volvería a ser una víctima. Justo en ese instante, cuando mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, y el jarrón se sentía frío y pesado en mis manos, una voz se escuchó desde el exterior, una voz masculina, clara y autoritaria, que no era la del acosador. Oiga. Deje eso ahora mismo. ¿Qué cree que está haciendo? Los golpes cesaron. La voz del acosador, antes tan segura, ahora sonaba titubeante. ¿Quién es usted? Esto no es de su incumbencia. La otra voz respondió con firmeza, soy un vecino, y esto sí me incumbe. Llame a la policía si no se marcha de inmediato. Escuché el forcejeo, un par de gritos ahogados, y luego el sonido de pasos apresurados que se alejaban en la distancia. El alivio me invadió con tal fuerza que mis piernas flaquearon. Solté el jarrón con un golpe sordo, y me recosté contra la pared, intentando recuperar el aliento. Unos segundos después, un suave golpe en la puerta. Valeria, ¿está bien? Soy Miguel Ángel. Lo vi todo. Su voz era preocupada, llena de genuina alarma. Lentamente, me acerqué a la puerta y descorrí el cerrojo. Cuando la abrí, allí estaba él, empapado por la lluvia, con el paraguas en la mano. Su rostro, antes melancólico, ahora estaba serio, con una expresión de profunda preocupación. Gracias, Miguel Ángel, logré decir, mi voz apenas un susurro. Las lágrimas, contenidas por el pánico, finalmente se desbordaron. Él no dijo nada, simplemente me envolvió en un abrazo cálido, un abrazo protector que no buscaba nada más que consuelo. Me aferré a su camisa empapada, sintiendo su calor, su fortaleza. En ese momento, en la soledad de El Rincón de Valeria, bajo el arrullo de la lluvia y el eco de los susurros del pueblo, un lazo inesperado comenzó a forjarse. El incidente con el acosador dejó una cicatriz profunda, pero también un inesperado resquicio de luz. La imagen de Miguel Ángel, empapado por la lluvia, defendiéndome con la sola fuerza de su voz, se grabó en mi memoria. Esa noche, en mi salón, mientras la tormenta arreciaba afuera y su brazo me rodeaba con un calor tan necesario, sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era un abrazo silencioso, sin preguntas, sin expectativas, solo pura protección. Miguel Ángel no quiso dejarme sola. Se sentó en uno de mis sillones, insistiendo en que no me sintiera desprotegida. A pesar de mis protestas iniciales, su presencia era un bálsamo. El miedo se disipó lentamente, reemplazado por una sensación de alivio y, sí, un atisbo de calor humano. Me ofrecía prepararle un té caliente, y mientras el vapor se elevaba de las tazas, hablamos. No del incidente, sino de la vida, de la soledad que nos unía. Había algo en su mirada, en la forma en que escuchaba, que me hacía sentir comprendida. La lluvia continuó durante horas, una sinfonía monótona que golpeaba el tejado y las ventanas. A medida que la noche avanzaba, la idea de que Miguel Ángel se fuera solo bajo esa tormenta me inquietaba. Miguel Ángel, le dije con cierta vacilación, es muy tarde y la lluvia no parece amainar. Si quiere, puede quedarse en mi casa hasta que el tiempo mejore. La proposición era audaz, y mi voz se sintió extraña al pronunciarla. Una mujer sola invitando a un hombre a su casa, por muy noble que fuera la intención, podía malinterpretarse fácilmente. Pero la genuina preocupación en sus ojos me dio el valor. Sus ojos azules me miraron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Valeria, ¿estaría segura de eso? No quiero molestarla. Su humildad me conmovió. Para nada, le aseguré, la calle está muy peligrosa ahora, y después de lo de hace un rato. Estaría más tranquila si no se fuera bajo esta lluvia. Él asintió lentamente, una sonrisa suave asomó en sus labios. Entonces, le agradezco enormemente su hospitalidad. Salimos del salón, él con su paraguas, que a duras penas nos cubría a los dos de las fuertes ráfagas de viento y agua. El corto camino hasta mi apartamento, que estaba justo encima del salón, se hizo eternamente largo.
Mis sandalias de cuero suave se empaparon, y sentía el frío colarse por el dobladillo de mi vestido de seda. Cuando entramos, el contraste fue inmediato. Mi hogar, siempre ordenado y pulcro, era un refugio de calidez. Las luces tenues del salón y el aroma a lavanda que siempre mantenía en el ambiente crearon una atmósfera íntima. Pase, por favor, le invité, ¿puedo darle una toalla para secarse? Mientras le alcanzaba una toalla grande y suave, observé su figura. Su gabardina de lana estaba empapada, y su cabello canoso se pegaba a su frente. Había algo vulnerable en su apariencia, algo que despertaba mi instinto de protección. Él se secó el rostro y el cabello con gestos lentos, y luego me devolvió la toalla con una sonrisa avergonzada. Su casa es muy acogedora, Valeria, comentó, mirando a su alrededor con una expresión de asombro. Había puesto especial cuidado en decorar mi apartamento. Los sofás estaban cubiertos con mantas de texturas suaves, y había velas aromáticas que creaban un ambiente relajante. Me gustaba que mi hogar fuera un santuario, un lugar donde la calma y la belleza se unieran. Le ofrecí una copa de brandy para entrar en calor, y él aceptó con un leve asentimiento. Nos sentamos en el sofá, el calor de la chimenea eléctrica llenando la habitación. El crepitar artificial de las llamas, junto con el sonido de la lluvia, creó una especie de burbuja. Hablamos con una sinceridad que solo se da en momentos de vulnerabilidad. Compartimos historias de nuestras vidas, de las pérdidas que nos habían moldeado, de la soledad que nos había acompañado. Miguel Ángel me habló de su esposa, de cómo la echaba de menos cada día, especialmente en las noches silenciosas. Yo le conté sobre Ricardo, mi exmarido, y el dolor de la traición y la incomprensión que me llevó a dejar Sevilla. Fue en ese momento, en la quietud de la noche, cuando sentí una conexión con Miguel Ángel que iba más allá de la simple amistad. No era un romance apasionado, sino algo más profundo, más verdadero. Era el reconocimiento de dos almas que habían conocido el sufrimiento y encontraban consuelo en la presencia del otro. Su mirada, antes melancólica, ahora me transmitía una calidez que me envolvía. Había algo en sus ojos, en el brillo que se encendía cuando me hablaba, que me hacía sentir vista, no como la peluquera de los rumores, sino como Valeria, la mujer. La conversación fluyó sin esfuerzo. No hubo silencios incómodos, solo la comprensión tácita. Él me miró a los ojos, con una intensidad que me hizo sentir un leve rubor en las mejillas. Valeria, dijo, su voz baja y resonante, usted es una mujer extraordinaria. No permita que los comentarios de la gente la definan. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Era como si hubiera leído mis pensamientos, mis inseguridades más profundas. El tiempo se detuvo. Las horas pasaron volando. La lluvia, finalmente, comenzó a amainar. El sonido de las gotas se volvió más suave, casi un susurro. Miguel Ángel se puso de pie, su rostro reflejando una calma renovada. Creo que la tormenta ya está pasando, dijo, con una sonrisa triste. Debo irme, Valeria. No quiero abusar de su amabilidad. Me levanté también, sintiendo una punzada de desilusión. No quería que se fuera. Quería que esa conexión, esa burbuja de entendimiento, continuara. No es una molestia, Miguel Ángel, le aseguré. Me alegro de que se haya quedado. Estaba realmente asustada. Mi voz se quebró al final. Él me miró a los ojos, su mirada transmitiendo una profunda compasión. Lentamente, extendió su mano y tomó la mía. Sus dedos, grandes y cálidos, rodearon los míos con una delicadeza inesperada. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Una chispa, casi imperceptible, pareció saltar entre nosotros. No era deseo físico, al menos no de la forma tradicional. Era el deseo de conexión, de entendimiento, de que esa soledad compartida se transformara en algo nuevo. Sentí un escalofrío que no era de frío. Valeria, susurró, sus ojos fijos en los míos, usted es un tesoro. Un verdadero tesoro en este pueblo. No se deje apagar. Su pulgar acarició suavemente el dorso de mi mano. Fue un toque sutil,
un gesto íntimo que se sintió como una promesa, como una declaración silenciosa. Mis mejillas se encendieron. Había algo en ese roce, en la profundidad de su mirada, que me hizo sentir deseada, no de una manera lasciva, sino como una mujer valorada, apreciada por lo que era. Él soltó mi mano lentamente, y la calidez que había sentido se desvaneció, dejando un vacío. Gracias por todo, Valeria, repitió, su voz cargada de emoción. Volveré a verla. Pronto. Y con esas palabras, Miguel Ángel se despidió. Lo acompañé hasta la puerta. Afuera, la lluvia ya era solo un rocío suave. Él se giró antes de irse, sus ojos azules brillando bajo la tenue luz de la farola. Cuídese, Valeria. Y se fue, dejando un vacío en mi salón, pero un eco de calidez en mi corazón. La noche, que había comenzado con pánico, terminaba con una extraña sensación de esperanza. Pero el pueblo seguía susurrando. Y yo, Valeria, me preguntaba qué otros desafíos me depararía la calma dorada. Después de aquella noche de lluvia y revelaciones, la relación con Miguel Ángel floreció de una manera discreta, casi imperceptible para los ojos del pueblo, pero inmensamente significativa para mí. Él seguía viniendo a El Rincón de Valeria, con la misma asiduidad, pero ahora, el tiempo que pasaba en el sillón de espera o en la silla de corte se extendía. Hablábamos de todo y de nada, de las noticias del pueblo, de los pequeños desafíos del día a día. Mi atuendo seguía siendo profesional, pero con un toque más de mi personalidad, hoy, un vestido de algodón fresco en un tono coral vibrante, con mangas cortas que apenas cubrían mis ónculos definidos por años de trabajo. Unos pendientes largos de filigrana dorada se balanceaban suavemente con cada movimiento, y mis alpargatas de esparto, con cintas que se ataban alrededor de mis tobillos, me daban un aire casual pero elegante. Miguel Ángel se había convertido en mi confidente, mi roca en la marea de los chismorreos. Valeria, el pueblo habla, me decía a veces con una sonrisa cansada, pero usted sabe la verdad. Y yo también. Su apoyo era mi escudo. Me animaba a seguir siendo yo misma, a no dejar que las habladurías me afectaran. Usted tiene un don, Valeria. No lo esconda por el miedo a la ignorancia ajena. Pero el viento de los chismorreos, en La calma dorada, era persistente. Don Rafael, el mismo que me había advertido con su sonrisa pícara, ahora se acercaba con un aire más serio. Valeria, me dijo un día, mientras barría la acera frente a su tienda de ultramarinos, dicen que Miguel Ángel pasa mucho tiempo en su salón, incluso cuando no hay otros clientes. Su tono era una mezcla de preocupación genuina y curiosidad innegable. Le miré directamente a los ojos. Don Rafael, Miguel Ángel es un buen cliente y un buen amigo. A veces, la gente viene aquí para algo más que un corte de pelo, viene a conversar, a sentirse un poco menos solo. ¿Hay algo de malo en eso? Mi voz era firme, pero mi corazón latía con fuerza. No iba a permitir que me volvieran a pisotear. Don Rafael se encogió de hombros, su expresión suavizándose. No, Valeria, claro que no. Solo me preocupa que la gente lo malinterprete. Ya sabe cómo es el pueblo. Su comentario, aunque aparentemente bien intencionado, me hizo pensar. ¿Cómo protegería mi reputación sin tener que esconderme? Empecé a ser más transparente, incluso con mis gestos de amabilidad. Si un cliente me pedía un masaje extra, lo hacía abiertamente, sin esconderlo, y a veces hasta les explicaba los beneficios para la circulación. Sentía que la clave era la confianza, no solo la de mis clientes en mí, sino mi propia confianza en lo que hacía. Un día, mientras Miguel Ángel estaba en la silla, con mis manos trabajando en un masaje especialmente relajante en su cuello y hombros, un gesto que se había vuelto casi ritual entre nosotros, la puerta del salón se abrió bruscamente. Una mujer alta y delgada, con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión agria, entró sin llamar. Su mirada, llena de reproche, se clavó en mí. Era doña Carmen, la presidenta de la Asociación de Mujeres del Pueblo, conocida por su moral intachable y su lengua afilada. Mi corazón dio un vuelco. Valeria Navarro, dijo con voz gélida, ignorando por completo la presencia de Miguel Ángel,
que se había incorporado en el sillón con expresión incómoda. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Mis manos se retiraron de los hombros de Miguel Ángel. La atmósfera en el salón se volvió tensa, como el aire antes de una tormenta. Me puse de pie, sintiendo el leve crujido de mis alpargatas contra el suelo. Mi vestido coral, antes tan alegre, parecía ahora desafiante. Doña Carmen, respondí con calma, intentando que mi voz no temblara, estoy con un cliente. ¿Podría esperar un momento, por favor? Esto es más importante que un simple corte de pelo, espetó, su mirada fulminante. Los rumores han llegado a oídos de la Junta. Y no podemos permitir que la reputación de nuestro pueblo se vea manchada por ciertas actividades. Miguel Ángel, que había estado escuchando en silencio, se levantó de la silla. Su rostro estaba tenso. Doña Carmen, dijo con voz firme, creo que está malinterpretando la situación. Valeria es una profesional excelente y una mujer honorable. Ella apenas lo miró. Usted no es quien para opinar en estos asuntos, señor. Esto concierne a la moral de la comunidad. Me concierne a mí, intervino Miguel Ángel, su voz cobrando una autoridad que nunca le había escuchado. Y me concierne Valeria. No voy a permitir que la difame. Si tiene alguna queja, hágame el favor de hablarla con respeto, o tendremos que llamar a la autoridad. El rostro de doña Carmen se tornó púrpura. Nunca nadie le había hablado así. Por un momento, el silencio se apoderó del salón, solo roto por el latido de mi propio corazón. Mi mirada se encontró con la de Miguel Ángel, y en sus ojos vi una determinación inquebrantable, una lealtad que me conmovió hasta lo más hondo. Ella resopló, visiblemente contrariada, y se giró para marcharse. Esto no ha terminado, Valeria Navarro, siseó, antes de salir del salón, dejando tras de sí un rastro de desprecio. Cuando la puerta se cerró, me sentí desplomarme. Miguel Ángel se acercó a mí, y sus manos cálidas tomaron las mías. Valeria, ¿está bien? Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de rabia y de una profunda gratitud. Gracias, Miguel Ángel, le dije, mi voz ahogada. Gracias por defenderme. Él me apretó suavemente las manos. No tiene nada que agradecer. Solo hice lo correcto. Y quiero que sepa que no está sola en esto. Su mirada, llena de calidez y apoyo, me hizo sentir que, por fin, tenía un aliado. Pero a pesar de su consuelo, la confrontación con doña Carmen me dejó una sensación amarga. Los rumores eran más que susurros, eran acusaciones abiertas. El viento de los chismorreos amenazaba con convertirse en una tormenta. Sabía que no podía seguir ocultando lo que Miguel Ángel representaba para mí, ni tampoco la naturaleza de mis masajes, que la gente distorsionaba. Era hora de enfrentar la verdad, de bailar con la confianza, y demostrarle al pueblo que Valeria Navarro no era una mujer que se dejaba doblegar. La confrontación con doña Carmen fue un punto de inflexión. No solo en la relación con Miguel Ángel, que se fortalecía a cada paso, sino también en mi propia percepción de la vulnerabilidad. Había llegado el momento de dejar de esconderme. El miedo a las habladurías, a las acusaciones infundadas, debía dar paso a la verdad. Me vestía con una nueva determinación, un vestido ajustado de punto en un profundo color burdeos, que resaltaba mis curvas y se alargaba hasta la mitad de la pantorrilla. Unos botines de tacón bajo de cuero, elegantes y discretos, y un collar de cuentas de cristal que captaba la luz, completaban mi atuendo. Miguel Ángel y yo empezamos a aparecer juntos con más frecuencia en el pueblo. Íbamos al mercado, paseábamos por la orilla de la playa al atardecer, cenábamos en la pequeña tasca de don Pepe. No había nada que ocultar. Nuestros gestos eran de afecto genuino, de camaradería, de una conexión que iba más allá de lo superficial. Él me tomaba de la mano con naturalidad, me ofrecía su brazo al cruzar la calle. No eran gestos de amantes apasionados, sino de dos almas que se habían encontrado y se ofrecían mutuo consuelo y apoyo. El salón, el rincón de Valeria, continuaba abierto, y Miguel Ángel era una presencia constante. A veces, simplemente se sentaba en el sillón de espera,
leyendo el periódico, mientras yo trabajaba. Su presencia disuadía a algunos de los clientes con miradas más curiosas. Aquellos que venían en busca de algo más, pronto se daban cuenta de que el algo más era simplemente un buen corte de pelo, un masaje relajante y, quizás, una conversación sincera. Mi enfoque en la belleza y el bienestar se había fortalecido. Ofrecía tratamientos de aromaterapia para el cabello, masajes capilares con aceites esenciales que aliviaban la tensión, y mis manos se movían con una pericia que iba más allá del mero acto de cortar. Los susurros en el pueblo comenzaron a cambiar de tono. Ahora, en lugar de malicia, había una mezcla de sorpresa y, en algunos casos, respeto. Valeria y Miguel Ángel, ¿quién lo diría?, murmuraban. Se les ve tan bien juntos. Incluso doña Carmen, la presidenta de la Asociación de Mujeres, evitaba mi mirada en el supermercado, aunque notaba que su expresión ya no era tan agria. Una tarde, mientras la brisa marina traía el aroma a salitre y jazmín, Miguel Ángel y yo estábamos cenando en mi apartamento. Habíamos preparado una paella, y el ambiente era de pura felicidad. La risa fluía con facilidad, las conversaciones se entrelazaban con miradas de cariño. Me sentía plena, por primera vez en años. La soledad, esa compañera constante, había sido reemplazada por la calidez de su presencia. De repente, un olor a humo. Un olor acre, inconfundible. Miré por la ventana. Las calles, que normalmente estaban llenas de vida a esa hora, parecían inusualmente desiertas. El cielo, antes claro, comenzaba a teñirse de un naranja inquietante. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel Ángel, su voz teñida de preocupación. Nos asomamos al balcón. La visión nos dejó helados. Una densa columna de humo negro se alzaba en el horizonte, no muy lejos de mi salón. Y el olor a quemado se intensificaba. «Es el salón», exclamé, mi corazón latiendo desbocado. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Mi salón. El rincón de Valeria. Miguel Ángel me tomó del brazo, intentando tranquilizarme. Espera, Valeria. Vamos a ver. Tal vez no es tan grave. Pero el pánico me había invadido. Ese salón era más que un negocio, era mi renacer, mi refugio, el lugar donde había encontrado mi lugar en el mundo después de tanto dolor. Corrimos escaleras abajo, el sonido de mis botines resonando en la silenciosa escalera. El olor a humo se hacía cada vez más fuerte. Cuando llegamos a la calle, el espectáculo era desolador. El rincón de Valeria estaba envuelto en llamas. El fuego rugía, lamiendo las paredes, consumiendo todo a su paso. Las ventanas estaban rotas, el cartel luminoso se había derretido. La fachada, antes tan acogedora, era ahora un infierno crepitante. La gente del pueblo, alertada por el humo, comenzaba a reunirse. Oía sus exclamaciones de horror, sus murmullos de incredulidad. Mis rodillas flaquearon. Miguel Ángel me sostuvo, sus brazos fuertes rodeándome. No, no puede ser, susurré, las lágrimas brotando sin control. Era el pasado regresando, la destrucción de todo lo que había construido. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, sus sirenas rompiendo el silencio de la noche. Comenzaron a trabajar sin descanso, intentando controlar el fuego que devoraba mi salón. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo mi mundo se venía abajo. Los muebles, las tijeras, los champús, los sueños, todo se convertía en cenizas. En medio del caos, don Rafael se acercó a nosotros, su rostro pálido y con una expresión de culpa. Valeria. Miguel Ángel. He oído algo. Alguien prendió fuego a su salón. Su voz era apenas un susurro, cargado de vergüenza. ¿Quién?, pregunté, mi voz temblorosa. Don Rafael miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. Dicen que fue el hombre de la otra noche. El que la acosaba. Parece que lo vio por aquí, rondando, antes de que empezara el fuego. Quería vengarse. La noticia me golpeó como un rayo. Aquel hombre. La maldad en sus ojos,
la rabia por haber sido rechazado. La oscuridad de la envidia y el rumor que se había convertido en un arma. Las palabras de doña Carmen resonaron en mi mente, la reputación de nuestro pueblo, ciertas actividades. La gente había juzgado, había condenado, y ahora, el resentimiento de uno de ellos había provocado esta tragedia. Miguel Ángel me abrazó con más fuerza, susurrante en mi oído, no es tu culpa, Valeria. Nunca lo fue. Pero el peso de la culpabilidad, de la injusticia, me aplastaba. Era el precio de la malinterpretación, de los prejuicios, del chismorreo que había envenenado el ambiente. Mi rincón de Valeria, ese lugar de sanación y esperanza, ahora era un montón de escombros humeantes. La llama que había encendido en mí la esperanza de un nuevo comienzo, ahora estaba consumida por el fuego de la crueldad. Al mirar el fuego que devoraba lo que una vez fue mi refugio, no solo vi la destrucción de mi negocio, sino también la cruda realidad de que el secreto de mi pasado, la difamación que me había perseguido desde Sevilla, había vuelto a golpearme, aún más fuerte. Pero esta vez, no estaba sola. Miguel Ángel estaba a mi lado, y en sus ojos vi una promesa silenciosa. La promesa de que, a pesar de las cenizas, algo nuevo podría surgir. Pero, ¿qué? ¿Y cómo reconstruiría no solo mi salón, sino también mi vida, en un pueblo donde el fuego y el chismorreo habían dejado una cicatriz tan profunda? La noche, con el olor a humo y la destrucción, no era el final, sino una dramática encrucijada.